20:36, vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación, que es el penúltimo de la temporada. Hay que recordar, aprovechemos de contar que a partir del lunes Radio Análisis continúa tal cual, parte a las 7, lo mismo de siempre, pero con la salvedad de que es un poco más corto, entonces no vamos a tener durante febrero los paneles, que los vamos a retomar el primer lunes de marzo. Pero por de pronto hay tanto de lo que hablar y saludamos a Montserrat Roldán. Muy buenos días. Sí, saludamos a Claudia Díaz. Bienvenida, Claudia. Hola, buenos días, Monse y Patricio. ¿Cómo están? Muy bien. Y a la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus. Bienvenida, Alejandra. Patricio, un gusto estar con ustedes. Lo mismo para Monse y sin duda con Claudia compartir este espacio solo para disfrutar. Sí, pues bueno, bienvenida Claudia después de harto tiempo. Sí. Y Alejandra, bienvenida como siempre, ¿no? Bueno, es bien grato tenerlas, pero además muy pertinente para los temas que íbamos a hablar y quería partir en primer lugar, ayer igual lo abordábamos, desde el punto de vista más político, del comportamiento del Congreso, pero quería aprovechar que tenemos a una ex ministra del Trabajo y también aquí a una especialista en temas de género, respecto del tema de la sala cuna, que es un tema bien importante. Ayer se apuntaba, teníamos ayer a la ministra Vallejo que apuntaba fuertemente a la UDI. Desde la UDI retrucaron que consideraban que era un mal proyecto, así como estaba, pese a todas las modificaciones que se le han hecho. Había varias, bueno, ayer lo explicaba la ministra Vallejo, varias indicaciones, una cuestión, esta es una discusión que viene desde hace 20 años, creo, mucho ¿no? tiempo. 20 años. Claro, y bueno, no se ve para cuándo, la verdad. Y lo quería unir con una noticia que conocimos ayer, que nos entregó el Instituto Nacional de Estadística sobre características de la población chilena. Hay varios datos bien importantes, como que somos más de 20 millones de personas. Ahí está el desglose, ¿no?, entre hombres, mujeres, pero el dato más preocupante y alarmante es sobre el envejecimiento de la población. Sí. No recuerdo qué año específicamente, pero en poco tiempo ya la población va a empezar a descender. 2036. 2036. Eso es mañana. 20 años más. 20 años más, sí. Evidentemente, eso es la vuelta a la esquina. Exacto. Así es. Y claro, aparentemente no están vinculados ambos temas, pero tienen toda la relación, ¿no? Con las políticas públicas para apoyar la maternidad. Las mujeres jóvenes y no tan jóvenes no están queriendo tener hijos, y probablemente esta es una de las razones, ¿no? Y ahí, Claudio, te doy la palabra para entrarle a este tema, ¿no?, que es tan importante. No está en la primera línea de la política, pero queremos darle importancia en estos días. Oye, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, esto como casting, así que estén Alejandra y Claudia, estaba perfecto. Sí, yo pensaba anoche, fíjate, las dos noticias. Primero, que yo creo que están súper unidas las noticias, tienen una relación directa. Y claro, y esta posibilidad de conversar con Alejandra, yo los temas de género, dije, bueno, va a ser entretenido. Mira, los datos que entrega el INE son datos que ya se venían sabiendo en los últimos, yo diría, 15 años, cuando hacen todas las proyecciones demográficas, ¿no?, que lo hace el CELADE, y cuando demuestran las pirámides, sepan los auditores y las auditoras, ¿no?, que son pirámides poblacionales, y que en el fondo nosotros antes teníamos una pirámide hacia arriba, es decir, con una población importante de niños y niñas que nacían, alrededor de 250 mil embarazos anuales. Hoy día estamos en alrededor de 130 y tantos mil embarazos anuales, o sea, ya han bajado a 35 mil, 40 mil, ¿no?, más o menos aproximadamente. Y entonces nuestra pirámide es al revés, es decir, es inversa, ¿no? Van a nacer menos, están naciendo menos niños y niñas, y está aumentando la esperanza de vida de los adultos y las adultas mayores, ¿no? Que ahí incluso dice mujeres llega a 90.2, si no me equivoco, con el que leí ayer en la noticia, y los hombres 86, 87 años. Y eso obviamente tiene implicancia
ya de partida en el tema de las pensiones, que, o sea, con la reforma que se hizo no va a dar para dar cuenta de esos cambios demográficos, aunque se pensó también algo en lo que se hizo la reforma, pero no va a solucionar el problema en sí mismo. Y además va a haber algunas situaciones de problemas en salud, ¿no? En atención de salud. ¿Cuáles van a ser las enfermedades de mayor prevalencia? ¿Cuáles van a ser los cuidados, etcétera? Y el que tú te refieres, que las tasas bajas de fecundidad, que ya ni siquiera van en 1.6. Se dice 1.6, pero en el fondo es un hijo por mujer, por familia, independiente del tipo de familia. Y entonces lo que vamos a tener al año 36, que es a la vuelta, ¿no? Es que vamos a tener menos nacimientos. Y incluso, si no me equivoco, me puedo equivocar, ahí buscamos la cifra, pero creo que al 2028, que es aquí, 2 años más, vamos a tener más defunciones que nacimiento. Y ese es un problema grave para los países, porque influye en el desarrollo económico, influye en la mano de obra, quiénes van a trabajar, cómo se va a trabajar, quién sostiene, etcétera. Entonces esto no es una cuestión que no se relacione. Yo estoy de acuerdo con Montserrat cuando dice, aquí está todo relacionado, sí, está todo relacionado. Y entonces... Y la migración también está relacionada con este tema. Bueno, porque además las mujeres migrantes tienen hoy día más hijos que las mujeres chilenas, ¿no? Entonces, cuando uno dice, ya, pero ¿cómo han resuelto estos problemas? Bueno, tenemos el caso de China, que tuvieron que tomar decisiones en torno a la población. Cuando pararon, ¿no? Ya, con métodos que yo personalmente no estoy de acuerdo, que paran los nacimientos. Con invitaciones amables, ¿no? Claro, claro. Y después, entonces dicen, ustedes ya pueden tener 2 hijos. Entonces, el problema es que nos va a pasar como los países europeos y claro, y yo pensaba, y en esto, bueno, Alejandra se puede extender muchísimo, pero que es tan contradictorio de un proyecto de ley 20 años, o por lo menos la idea de hace 20 años, ¿no? Con distintos proyectos de ley, distintas indicaciones, ahí seguramente Alejandra nos va a dar más el detalle, de finalmente de qué se trata, de que en las empresas, ¿no? No se necesita tener 20 mujeres para el derecho a la sala cuna. ¿Y por qué? Porque además es como nuevamente cargarle solamente a la mujer el hecho que tenga hijos. Y los hombres, cuando tienen hijos, también tienen derecho a la sala cuna, ¿no? Ahí hay una contradicción. Entonces, lo que no se entiende, y en términos político-ideológico, el discurso de la protección a la familia, ¿no? Con todo, anoche escuchaba las intervenciones en la Comisión de Educación sobre el tema de educación sexual. Lo dejo para más rato si es que se alcanzamos, así del terror, digo, y lo digo así del terror porque es casi siglo XIII. No sé, 12, 1, la discusión. Entonces, me parece que hay una contradicción respecto a cómo las políticas públicas pueden ayudar, colaborar con la posibilidad de que mujeres y hombres quieran tener hijos, ¿no? Y porque necesita un soporte, porque las condiciones de vida no dan. Y hay otros temas también, ¿no? Que son cuestiones más a nivel psicológico, o cuáles son las expectativas, que entonces voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer un magíster, voy a hacer un doctorado, y ahí llego a los 45 años y digo, a lo mejor quería tener hijos. Hay toda una preocupación respecto a cuáles son las expectativas y proyectos de vida que le damos a la población. Sí, ahí, Alejandra, hay quien despistadamente podría decir, bueno, pero ¿cuál es la relación entre los proyectos de ley y cómo funciona la vida cotidiana? La verdad es que yo he visto, me han contado así de manera directa, ¿no? Porque a la pasada, ¿no? De las empresas medianas, por ejemplo, más o menos chicas, que están ahí como llevando el número, ¿no? Hasta no llegar al 20, ¿no? No, entonces aquí mejor traigamos un hombre. También ha ocurrido, ¿no? Contratar personas para trabajar. Oye, pero puede ser mamá, mejor búscate un hombre o una mujer mayor o... Ese tipo de cosas ocurren cotidianamente en todas partes. Entonces, decir que no condiciona es como vivir en la luna, ¿no? Eso es como lo primero. Y lo segundo, Alejandra, es como lo veo yo, pero ahí te doy la palabra, que está más como en la praxis política cotidiana. La falta de capacidad que uno ve para interrelacionar temas que evidentemente están relacionados. O sea, el ejercicio reflexivo que hizo Monse hoy día de decir, bueno, juntemos la discusión sobre esa lacuna, sobre la discusión sobre natalidad,
sobre la discusión sobre migración también. O sea, esto tampoco es fantasía. Países como Italia, que están envejecidos y que llevaron al poder a alguien que era muy refractaria a la migración, ahora está impulsando políticas masivas de legalización de migrantes porque se necesita personas más jóvenes y mano de obra, ¿no? Entonces, todo esto concurre a decir, bueno, pensemos medianamente articulado el mediano y largo plazo, ¿no? Se agregó el tema del postnatal parental también. El postnatal parental. Muy importante, que también se le carga ahí a las mujeres. ¿Cuántos días tenemos los hombres? 5. 5. Y las mujeres 3 meses. ¿Cuál es el mensaje? 6. 5 y medio. 5 y medio. Sí, ¿Ya cuál es el mensaje? Que los hijos son de las mujeres. Oh, claro. Alejandra. A ver, yo partiría antes de la primera reflexión tuya, Patricio, que decía relación con la forma como el empleador se aproxima a la contratación de mujeres u hombres por el costo de la maternidad o el costo del cuidado, porque ese es otro elemento esencial, digamos, de una sociedad que en general le asigna a las mujeres la carga o el deber de cuidado en general. A ver, a mí mi mayor preocupación, a propósito de la reflexión que colocaba ahí Monse hacia las relaciones, mi mayor preocupación es hacia la sociedad que estamos volviendo a transitar, donde de una u otra manera valores como la decisión de las mujeres, como el debido cuidado que nos debemos para tener un país integrado, cohesionado, empiezan a quedar de lado. Y solo es elementos vinculados al crecimiento, digamos, a temas de características más bien macro o microeconómicas, según el aspecto con que se aborden, y van dejando la dignidad de las personas o el centro de la persona en una sociedad que hoy día requerimos fortalecer. Como que eso me hace, cuando escucho a Claudia, que sé que recordaba a propósito del debate en su momento de la interrupción del embarazo en 3 causales. El aborto. Y los decididos conservadores protegiendo la vida del que está por nacer. Legítimo, no. Sin embargo, cuando uno ve estas decisiones a propósito del empleador, el costo de la maternidad que se la cargan a las trabajadoras, a la mujer, o madres que toman la decisión de ir adelante con este embarazo, después se les cierran las puertas en muchos establecimientos educacionales, justamente por ser una madre o un hogar uniparental. O elementos en el trabajo a propósito del sistema de cuidado. Entonces, hay una disociación, no solo en materia económica, sino también de principios de valores que van involucrados en la toma de decisión o en el impulso de políticas públicas en uno u otro sentido. Hay una falta de mirada integral de la persona en el ámbito de las políticas sociales. Ese es como, porque veo estos debates legislativos o cómo se abordan políticas públicas a propósito del envejecimiento, a propósito de la salacuna, el costo del empleo, las razones por las cuales no deben financiarse, el costo del mismo, que la verdad es que me preocupa. Me preocupa porque no hemos sido capaces, quienes tenemos una visión más integradora, o al menos creo así, del ser humano y de la decisión e incidencia de las políticas públicas en la calidad y vida de las personas y la familia, no hemos sido capaces de entregar o de educar o de construir un relato que es absolutamente necesario. Sí, claro, el argumento, ayer lo planteaba acá John Enríquez de FARUDD,
el argumento de la actual oposición es el cómo y el costo que tendría esto, ¿no? Para empresas que de repente son más pequeñas y que les ha costado y se les ha cargado mucho con leyes como las 40 horas, el sueldo mínimo. Entonces esto sería una sobrecarga para ellos, ese argumento. Pero por otro lado, claro, uno si lo ve, como dice Alejandra, desde un punto de vista más integral, y el 2036, que son 10 años más, no 20 como había dicho antes. Claro, todo esto va a repercutir también en la economía, ¿no? Si no se toman medidas que fomenten la tasa de fecundidad, efectivamente vamos a estar en una situación donde la economía se va a ver perjudicada, ¿no? Entonces, por ese lado, incluso con ese argumento uno podría decir esto es una ley súper necesaria. Ahí te lo devuelvo, Claudia, para ir cerrando el tema. Claudia, antes me deja echarle, Monse, el último, no sé si el último, pero ya, pongamos que el último pelo adicional a la sopa. A las 9 líneas va a dar a conocer a propósito los indicadores de empleo. Alejandra, me imagino que lo tiene súper a mano. El empleo de las mujeres es más complicado que el de los hombres, es más precario. Con motivo de la pandemia se destruyó no solo en Chile, sino en América Latina buena parte de lo que se había avanzado en igualdad salarial. Entonces, ahí hay otro frente que está interrelacionado con lo que estamos conversando esta mañana. Mira, yo creo que siempre es importante recordar también cuáles han sido los temas polémicos en estas materias que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Yo recuerdo en la década de los 90, cuando nosotros trabajábamos fuertemente para bajar las tasas de embarazo adolescente, que era una de las más altas de América Latina, del Cono Sur, ¿no? Porque siguen siendo altas en otros países del Caribe, y que teníamos alrededor de 40.000 embarazos adolescentes, 40.000, y que hoy día bajaron muchísimo, y eso es producto de políticas públicas, es producto de acciones del Estado, de los gobiernos que participaron, así como de la academia, las ONG, etcétera, es decir, el conjunto de la sociedad. Y entonces una de las polémicas que seguramente se van a acordar fue de que si dejaban o no entrar a las niñas embarazadas en los colegios para terminar su estudio. Y eso provocó polémica, un debate. Mira, que si uno los ve hoy día, yo como estoy dedicada en mi doctorado a estudiar todos estos debates, por eso también mi ausencia que ha sido por estos últimos meses. Entonces lo que uno ve en ese debate es nuevamente esta idea de cargar, ¿no? Como una especie de naturaleza de las cosas que tienen que hacer las mujeres. Y entonces hicimos un estudio. Ese estudio se hizo en la Flaxo, me recuerdo, para saber quiénes eran las parejas de estas niñitas adolescentes que quedan embarazadas en los colegios. ¿Y quién eran? Los compañeros de curso. Compañeros de curso. Entonces, esta idea que había que era el hombre... primero, el viejo de la esquina, el saco, ¿no? El viejo el saco. Segundo, los adultos y jóvenes universitarios, todo tipo de cuestiones que se dijeron en la prensa, ¿no? De personas importantes que tenían cierta densidad cultural. Y resulta que un estudio se sabe entonces que eran los compañeros, de un curso más, un curso menos, pero de su propia comunidad escolar. Entonces la pregunta ahí que uno hace, ¿y por qué esos compañeros sí pueden seguir estudiando y las niñas no pueden seguir estudiando? Entonces ahí se saca el decreto, el Ministerio de Educación dice, es obligatorio. Y por supuesto hubo niñas que las echaron, etcétera. Entonces, cuando uno dice, miren, cuando el Estado, las políticas públicas se hacen cargo y hacen relación entre los temas, diciendo, a ver, ¿cuánto tiene de costo tener una niña embarazada? ¿Qué significa eso? No un costo solamente psicológico y físico. Las niñas de 2 años no están preparadas fisiológicamente para parir. Que no me digan con la historia de que no, pero en la edad media parían, sí, pero las tasas de mortalidad materna eran altísimas. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué y aquí hago la crítica a todos los gobiernos? ¿Cómo es posible que recién en el 2026 se presente un proyecto y exista la voluntad política de discutir las 20 mujeres en la empresa, ¿no? Y que pues, en realidad basta que exista una para que tenga derecho? ¿Por qué? Porque están los derechos paternales. Entonces, el problema es
¿cuánta importancia le damos hoy día a cuestiones que están totalmente invisibilizadas? Hoy día hablamos de los cuidados. Fantástico. Empieza la era de los cuidados. Pero eso tiene que traducirse en políticas públicas que subsidien, que apoyen, etcétera, a personas no solamente que cuidan niños y niñas, sino que a personas que cuidan personas mayores, que cada día van a ser más, porque aumenta la población de adulto mayor. Entonces hay una contradicción, hay una disociación entre el discurso y la práctica en Chile, y que está, en este caso, bueno, lo manifestó la UDI, ¿no? A veces lo manifiestan otros partidos, a veces partidos de las propias centroizquierda, que también les cuesta entender estos temas, porque dicen, bueno, ¿por qué tiene que ver esto con la economía? Y todo tiene que ver con la economía. Porque entonces cuando saco la cuenta de cuánto cuesta cuidar, y resulta que la cantidad de dinero que se debería pagar a mujeres o a cuidadores, el 80%, 75-80% son cuidadoras mujeres. Y hay entonces, por lo tanto, un 20, un 30% de hombres. No es un tema solamente de mujeres, es aquel o aquella que está haciendo el cuidado. Y eso tiene efecto en la economía. Porque hay alguien que no recibe sueldo por una función que está cumpliendo. Entonces, lo mismo ha pasado con violencia. ¿Cuánto cuesta la violencia que se ejerce contra las mujeres, contra los niños, contra los adultos mayores? Cuando uno le pone números, y entonces le abren los ojos a aquel que está tomando decisiones en torno a los dineros, ¿no?, que se pueden invertir en políticas públicas, se abre otro diálogo. Pero hoy día, como hay una trinchera en el Parlamento, yo creo que, y cuando uno escucha las discusiones en el Parlamento, no está ese análisis más profundo de, bueno, ¿qué país queremos? ¿Cuál es el país que estamos construyendo? No están los temas de futuro ni tampoco presente, ¿no? Es como que vivimos en un espacio medio atemporal, porque no solucionamos el presente, porque nos cuesta mucho, por distintas cosas que van pasando, pero tampoco somos capaces de mirar el futuro y cuáles son las políticas públicas que necesitamos. Yo creo que es súper lamentable, ¿no? Es lamentable el tema en la sala cuna, porque creo que va en el marco más de unas políticas que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones laborales para las mujeres. Y ahí vamos a retroceder, inevitablemente. Sí, el tema ¿Puedo hacer un punto? Sí, Alejandro. A propósito de lo que señalaba Claudia, y mirado desde otra perspectiva, no solo el costo asociado a políticas públicas con determinadas características, sino el valor de la incorporación de la mujer al mercado del trabajo en aspecto económico. La toma de decisión respecto de la inversión familiar, si ustedes quieren, para no digamos, dejarla reducida a un gasto, la hacen las mujeres. El incremento del PIB, que supone la incorporación de las mujeres al trabajo, es importantísimo. Sube 1 o 2 puntos el PIB. Entonces, no es digamos, para quienes ven la incidencia de políticas públicas de la incorporación de la mujer desde una perspectiva, y particularmente desde la perspectiva económica, es muy relevante para el país. Muy relevante. Eso quería agregar. Sí, de acuerdo. Sí, es obvio que toda política pública requiere una base material que la permita implementar, ¿no? Eso claro. Nadie podría estar en desacuerdo. Pero también un país no puede subordinar, porque al final cuando tú dices, no, pero es que mira, es que el proyecto le falta esto, no sé qué. Es que yo pienso que un país no se puede permitir que para una mujer sea más difícil trabajar que para un hombre. Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo en eso que es básico, quizás a veces utilizamos los argumentos de carácter procedimental para esconder que no tenemos consenso en eso siquiera, ¿no? Claro. Bueno, y a propósito del tema de la trinchera en el Congreso, en el futuro Congreso, además que va a ser más heterogéneo que está la duda de qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con temas que quedan pendientes de esta administración. El tema del FES, ¿no? El FINALCAE es uno de ellos. Han visto la luz, por ejemplo, el tema de la titularidad docente, que tiene muy contentos ahí a los profesores, pero quedan pendientes temas como la sala cuna universal, entre tantos otros, ¿no? Que deja este gobierno, y está el signo de interrogación sobre el próximo Congreso, sobre las correlaciones de fuerza, y esto en medio de un clima de tensión en el oficialismo.
leía más temprano que hay una posibilidad de que el PDG ahora está enojado con la derecha, ¿no? Por lo que pasó con el diputado de la UDI. Y que el PDG estaría acercándose al actual oficialismo para tener el control para el acuerdo administrativo en el Congreso, lo que impone un escenario que es distinto al que se hablaba hace unos días, donde la exconcertación estaría negociando con Chile Vamos, ¿no? O con la derecha. Creo que son escenarios que ahí se están moviendo y que son bien interesantes para lo que viene, para las leyes, los proyectos que están pendientes, y también para la agenda legislativa de José Antonio Kast, cuyo primer proyecto, lo dijo ayer García Ruminot en una entrevista en CNN, probablemente sea la rebaja de impuestos a las empresas, ¿no? Y ahí, bueno, las correlaciones de fuerza van a ser bien importantes. Lo dejo planteado para que le demos una vuelta y lo retomemos al regreso de la pausa. Son las 9:03, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este viernes 30 de enero viviremos un día memorable para la música chilena en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Se presentarán reconocidos músicos chilenos del canto nuevo. Nos acompañarán Felo, con 50 años de trayectoria en los escenarios más importantes del país. Eduardo Peralta, destacado guitarrista y autor de canciones con letras irónicas y poéticas. Luis Pipo Guzmán, destacado cantautor y compositor de larga trayectoria. Y Patricio Liberona, quien después de un largo tiempo vuelve a compartir su música en un escenario en vivo. Viernes 30 de enero, apertura de puertas 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Portal Ticket. Las 9:07. Una de las consecuencias de que transcurra tanto tiempo entre la elección parlamentaria, que es todavía más que la presidencial en segunda vuelta, y la toma de posesión,
es que hay varias semanas para especular, para ir y volver, para que un gobierno se vaya materializando así, dando señales en una dirección o en otra. Monserrate describía recién el escenario parlamentario. Yo había estado pensando desde ayer cuando escuchaba al presidente electo en la cumbre de la CAF, que me aparecía un José Antonio Kast desconocido, que hacía mucho énfasis en la importancia de las relaciones de Estado, de superar diferencias ideológicas, de lo común que une a los gobiernos y a los pueblos. Bueno, el caso opuesto al confrontacional que hemos conocido históricamente. Pero por el otro lado me quedaba pensando en lo que decía Monse, de que, porque siempre el primer proyecto de ley no es una arbitrariedad, tiene un peso simbólico significativo, ¿no? Decir, bueno, el primer proyecto de ley es para bajar impuestos, y claro, yo me quedaba pensando, pero bueno, ¿no se supone que este gobierno había ganado para enfrentar la seguridad y la migración? Y sin embargo el proyecto de ley es para reducir la carga tributaria, el primero, ¿no? De ahí vienen también las interpretaciones sobre el cariz del gabinete y así sucesivamente. Bueno, es un cuadro amplio. No quiero desperfilar lo que planteó Monse sobre el cuadro legislativo, pero el cuadro legislativo es súper importante para efectos de lo que podríamos llamar la instalación, ¿no?, del gobierno. Alejandra. A ver, pensaba a propósito de estos énfasis que tú bien señalabas, o las señalé, más que señales. Yo creo que ya el nombramiento, designación en el gabinete, del gabinete más bien, fue Kast ratificando a sus visiones que fueron sostenidas durante la campaña, y probablemente con un nuevo lenguaje, pero sin hacer grandes cambios o recogiendo una visión más pluralista de la política. Lo que vuelve a ratificar a propósito de el primer proyecto de ley. Y además, a mí me impresionó, también me llamó la atención los énfasis o prioridades en temas medioambientales a propósito de la permisiología. Uh-huh. Con todos los cambios que deben introducirse o lo que fuere, pero lo que señala Quirós también van marcando una línea que a mi juicio hay que observar con detención y con preocupación. Y así me pasó con los nombramientos de algunos ministros o ministras de Estado o intervenciones de unos u otros. Entonces, creo, Patricio, que esos énfasis que se van estableciendo en forma, si tú quieres, más silenciosa, pero que tienen una importancia en las definiciones políticas muy importante. Por eso no es indiferente los acuerdos administrativos que deban llegarse en el Parlamento, porque eso tiene que ver con la conformación de la mesa y también con las presidencias de las comisiones. En consecuencia, a mí me parece que es un deber de carácter político de lo que es el progresismo, de alcanzar los mayores acuerdos y más amplios, de tal manera de generar ciertos grados de contrapeso por un lado, pero también de que logremos en este país persistir en una visión plural de la sociedad. En consecuencia, yo aliento a los diputados en la línea de negociaciones en el ámbito administrativo, porque tienen también, son formas de proteger la democracia, de hacer las equivalencias en una sociedad para fortalecer la democracia, para evitar las inclinaciones que pudieran existir en un sentido más totalitario o profundamente conservador o lisa y llanamente de retrocesos. Sí, el tema de las presidencias de las comisiones es bien importante. Bueno, ahí ustedes lo saben bien, tiene que ver con los tiempos, con las urgencias, ¿no? Y llama la atención que en ese contexto haya habido o exista todavía una disposición de negociar entre la centroizquierda y la derecha para tener
control del Congreso y no generar mayorías desde la izquierda, ¿no? Llama la atención eso, y bueno, lo del Partido de la Gente ahora evidentemente puede cambiar un poco el escenario. Y Claudia, respecto de eso y lo que preguntaba Pato también al inicio. Sí, estando de acuerdo en general con lo que plantea Alejandra. Sin embargo, yo agregaría un dato que no es menor, que ha sido el comportamiento del oficialismo dividido, ¿no?, en estas últimas semanas, que no van a incitar ni producen, ¿no?, una posibilidad de acuerdo al interior del Parlamento, ¿no? Porque entre las cosas que se dicen o titulares que manifiestan que tal o cual partido no está invitado a la reunión tanto, ¿no? A mí me parece que allí hay un quiebre importante, que lo más probable que a la hora de elecciones, por supuesto, todos se pongan de acuerdo, es cosa de mirar la historia de Chile, ¿no? Creo que eso no es el punto ahí. Pero hay un mensaje a la ciudadanía que es: me peleo en la interna, en los partidos políticos, en esta, por supuesto, después de una derrota tan grande, hay un proceso de reflexión y se pasan cuenta, y eso uno lo sabe, aunque no lo digan los propios partidos, pero hay pasadas de cuenta, que hiciste, que no hiciste. Es la política, no es la forma de hacer la política. No muy buena a mi juicio, pero es la forma que conocemos. Y entonces, por otro lado, la posibilidad y el mandato, es que es un mandato que tienes que llegar a un acuerdo para ver, bueno, cómo entro en marzo y cómo se negocian los proyectos de ley y cuál es el primero, que simbólicamente, por supuesto, te marca una ruta, ¿no? Es obvio, si es bajar los impuestos a la empresa, entonces ya. Entonces, ¿qué pasa con todos los temas y con todos los diagnósticos que hay de cuántas son las utilidades de la empresa, de diferentes empresas, cómo son los grupos económicos en el país, etcétera? Entonces, ahí hay una contradicción muy fuerte de la centroizquierda, progresismo, no sé, hay toda una discusión de cómo se van a llamar, de esta posibilidad de que pueden haber tres, pero ahí están los libertarios, ¿no?, que pueden haber tres oposiciones, pero ya hay un mensaje a la ciudadanía que no es coherente, ¿no? Entonces, lo que es como una disociación. Entonces, fíjate que en general, imagínate como un receptor, ustedes que están en las comunicaciones, y entonces yo recibo mensajes todo el día que son contradictorios. ¿Qué puedo pensar? ¿Cuál puede ser mi análisis? Entonces, el análisis puede ser el discurso que tiene el Partido de la Gente, el discurso en general. No, si los políticos se las arreglan finalmente en lo que se llamaba la cocinería o en un cafecito o lo que sea. Y nosotros tenemos que seguir trabajando igual. Ese discurso que está permeado en la sociedad chilena. Le hace mucho sentido a la gente. Totalmente. Franco Parisi salió en tercer lugar. Salió en tercer lugar. Entonces, como olvidarse... Se nos olvida ese dato. Es que el dato es de hace pocas semanas. Se hace pocas semanas. Y ahí yo veo de nuevo una desconexión total de los partidos políticos, del oficialismo, con lo que dijo la ciudadanía, lo que expresó. Puedo estar de acuerdo, no puedo hacer un análisis de cómo lo dijo, lo que quiera, pero el dato duro es el tercer lugar de Parisi. Entonces, Claudia, sí, Alejandra. a propósito, perdón que me... No, dale, nomás, por supuesto, estamos conversando, obvio. A ver, si yo me quedo en una interpretación inicial del resultado electoral, Uh-huh. Donde claramente gana Kast, nosotros debiéramos lisa y llanamente decir, interpretando ese resultado, en consecuencia todas las fuerzas políticas deben traducirlo de tal manera de permitirle a Kast impulsar sus políticas en las líneas y prioridades que él estableció. Y en consecuencia estas, digamos, acciones que de una u otra manera permiten una negociación más amplia para generar los necesarios contrapesos, ¿sí? Los necesarios contrapesos en una democracia, debiéramos como reducirlo. Yo creo que ahí nosotros, Claudia, cuando digo nosotros, creo que de alguna manera quienes constituimos una élite, sea política, académica, científica, comunicacional, cualquiera, en todos los ámbitos, debiéramos tener como una
una decisión asumida de entregarle información acabada a la ciudadanía, de tal manera que no vea estas acciones perniciosas de los políticos, que existen, sin duda, y en ciertos ámbitos estamos viendo el horror del Poder Judicial, vinculado con actores de la política, con empresariales o lo que fue, de distintos ámbitos, que existen, y que todos debiéramos condenarlos, escandalizarnos y estar dispuestos a hacer todo para que eso en nuestro país no vuelva a repetirse. Pero también entender que estos contrapesos son necesarios, porque si no, de verdad, tendríamos que con humildad decir: Kast ganó, tiene el respaldo sobre el 50%, en torno al 58%, y en consecuencia todos debemos, de una u otra manera, permitirle en sus ejes centrales a imponer su visión, y no con los contrapesos propios de una democracia y de lo que es la política, por esencia, que es justamente la capacidad de instalar el pluralismo, las distintas visiones legítimas que existen en una sociedad. Yo no doy por sentado que no se pueda hacer la reflexión y que cada posición política tenga su propio proceso. Eso yo creo que es una cuestión básica en la democracia, y se tendrán que demorar los tiempos que se tengan que demorar, ¿no? Sino que más bien lo que digo es como, a veces es mejor guardar silencio y hacer una reflexión profunda, que yo creo que hay varios grupos del oficialismo que lo están haciendo, ¿no? Yo no milito políticamente, entonces no estoy en esas reflexiones, pero mi preocupación es cuál es el mensaje que se da a la ciudadanía de estos procesos de reflexión. Y entonces, ¿y por qué lo digo? Porque hay que llegar a un acuerdo administrativo, por supuesto, y hay que ver cuáles son los pesos, y habrá que ponerse de acuerdo, y eso ha sido parte de cómo es la democracia y cómo llegamos a acuerdo en un sinnúmero de temas que a veces no estamos de acuerdo ni siquiera en el primer artículo, por decirlo así, y se puede avanzar. Pero quiero ir más profundo. Si nosotros queremos rescatar lo que es la política, la importancia de la política, de los partidos políticos, en relación Estado-sociedad, partidos políticos, hay que ser cuidadosos, ¿no? Cuidadosa. En ese sentido lo digo, es como un llamado, es un llamado más que nada. No estoy diciendo que se tenga que juntar lo que no se quiere juntar. No, si esto tendrá un proceso, porque aquí además están pasando cosas en el mundo y tampoco estamos ajenos a ello. Sí, es más bien cómo vamos dando esa coherencia que tú misma planteas, Alejandra, ¿no? Es como cómo vamos dando la coherencia. Y eso yo creo que es un desafío justamente para las democracias. ¿Sabes sí, qué siento yo? Que probablemente, la Claudia y yo nos van a tener que dar un espacio para las dos nomás. Claro, pero a mí me parece interesante la conversación, súper interesante. No, yo creo que un déficit de la política, a propósito de estos grandes principios que teóricamente aparecen, si tú quieres, bien plasmados en textos académicos o en la academia en general, sin embargo, tan lejanos de la ciudadanía. Sí, claro. La ciudadanía pareciera ver a todos estos personajes en este diálogo que no se entiende porque no hemos sido capaces de explicarle que todo esto tiene sentido porque tiene que al final lo que se decide en el Congreso incide en sus vidas. Claro. Porque una ley en un sentido u otro sí incide en sus vidas. La demora en legislar por años, a propósito de lo que estamos viendo, el sistema de cuidado, en la sala cuna universal, son muchos años en que se debate y que por defensa de determinados intereses van quedando en el camino. Y eso no hemos sido capaces de transformarlo en un diálogo honesto, franco, con la ciudadanía, no en la defensa de espacios políticos o de poder político. De acuerdo, sí. Bueno, tenemos hartos temas para los pocos minutos que nos quedan. Está la gira de José Antonio Kast, que culmina el día de mañana en El Salvador,
con una reunión que se ha frustrado en 2 ocasiones, o sea, cuando él era candidato y ahora también con el presidente de ese país, que yo lo califico más como un régimen que como un gobierno, ¿no? Como Kast es creyente, a lo mejor podría pensar que Dios le quiere decir algo y que por eso le frustra las reuniones. Sí, pero bueno, el que la sigue la consigue. Sí. Pero se reúne, ¿no? Se va a reunir. Se van a reunir mañana. Quizás Dios lo está cuidando. Así es. Sí, bueno, pero la reunión va mañana, aparentemente. Va mañana, sí, él mismo lo confirmó, y luego tiene otras giras a Italia, Hungría y Estados Unidos también durante febrero. Y ahí quería preguntarles cómo ven esas señales que son contradictorias con las mismas que ha dado José Antonio Kast respecto de la reunión con Lula, por ejemplo, su discurso ayer que fue con una estatura de Estado, como decía Pato. ¿Qué lectura sacar de eso, Claudia? Hay que sacar el limpio de esto, porque claro, el hecho que vaya a Italia, que vaya a Estados Unidos, también tiene que ver con una señal, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es que yo creo que es una señal del mundo al que él adscribe, el mundo que está incluso poniendo en duda, a mi juicio, los mínimos comunes de las sociedades contemporáneas, lo más civilizatorio que son los derechos humanos. O sea, Bukele, hay informes de derechos humanos que incluso han puesto los mismos periodistas, hombres y mujeres, respecto a distinta vulneración de derechos humanos. Entonces, yo no me extraña cuáles son los primeros países que visitan, ¿no? Y claro, y cuando uno lo escucha con lo que el discurso, ¿no?, las palabras que dio con Lula, uno dice, qué bueno, qué interesante, ¿no? Yo creo que es el juego de con quién me relaciono en los primeros días y cuáles van a ser mis aliados. Él es una persona derecha, adscribe personalmente, no estoy diciendo como gobierno, personalmente a valores que son más bien conservadores en una serie de materias. Eso es cuestión de ver cuál ha sido su historia, y que es legítimo, por supuesto, porque es parte de la democracia, pero no adscribe, ¿no?, a esto, y yo lo digo de esta naturaleza. Tiene una fijación, por ejemplo, en los temas que yo trabajo, contra las agendas, el 2030, la agenda de Naciones Unidas, que son agendas que son parte de los acuerdos entre los países para ver cuáles son los problemas más esenciales, desde la pobreza, igualdad de oportunidad, el medio ambiente, cuestiones que nos hacen sentido a cualquier ser humano cuando empieza a informarse, ¿no? Como decía Alejandra, la idea de informar. Entonces me parece que se va a juntar con Trump, que Trump en algún momento dijo, bueno, yo ayudé a Chile a que saliera acá, pero él está haciendo lo que tiene que hacer cualquier presidente de la República que ha salido democráticamente elegido, que es relacionarse con otros países, hacer las visitas correspondientes. Pero al igual que el primer proyecto sea la baja de los impuestos a las empresas, también las primeras visitas o los primeros mensajes, ¿no?, también son simbólicos. Entonces hay que poner atención, porque además en esta tensión que tenemos a nivel mundial, que algunos dicen que ya el orden se cambió, ¿no? Sabes que hay de todo tipo de análisis. Yo creo que entramos en una etapa donde la defensa de los derechos humanos como mínimo común a nivel mundial, ¿no?, como el mínimo de cohesión social, el mínimo para poder convivir en la humanidad, hay que defenderlo sí o sí, ¿no? Me parece que si perdemos esa posibilidad, que ya la hemos perdido con situaciones como Sudán, Palestina, no sé, lo que pasó en Venezuela, independiente, yo no necesariamente estoy de acuerdo con Maduro, pero creo que nadie puede llegar, entrar y sacar, o sea, todo ese tipo de cosas que hemos hablado. Creo que estamos en un momento crucial. Entonces, pero sí lo respeto en términos que está haciendo la pega que hace un presidente electo democráticamente, ¿no?, que es hacer sus giras internacionales. Sí. Bueno, muy breve, Alejandra, ahí te damos la palabra. El escenario internacional está evolucionando con una rapidez vertiginosa. Nosotros sabíamos, porque lo había dicho el propio entorno del presidente electo, que para Kast, se esté de acuerdo o no, el acercamiento con Estados Unidos es prioritario, ¿no? Sí. Pero resulta que el escenario en el cual se mencionó esto, y hablando directamente de Trump, es un escenario previo a lo de Caracas del 3 de enero, es previo a lo del estado de Minnesota, es previo a lo de Groenlandia, y entonces evidentemente estamos en un escenario completamente distinto. Misma cosa con el alineamiento de las llamadas extremas derechas, ¿no? Porque hay un distanciamiento evidente de Marine Le Pen, de Giorgia Meloni, de Trump,
que han optado obviamente por defender la soberanía europea. Estaba leyendo aquí mientras la he escuchado una entrevista de anteayer a Giorgia Meloni donde exponía sus diferencias actuales con Trump. Por lo tanto, no es lo mismo que hace 3 semanas atrás decir me junto con Meloni, me junto con Orban y me junto con Trump y me estoy juntando con algo homogéneo, ¿no? No, eso cambió. Dista, ¿no? Alejandra. Bueno, tiendo absolutamente a coincidir con lo que planteas tú y sin duda el análisis y reflexión que hizo Claudia. A propósito, no debiera extrañarnos las iniciales señales que hace Kast en su, digamos, viaje, como en otras materias. Y a mí me pasa que creo que debemos observar muy, muy, muy como detenidamente, con mucha perspicacia, qué va a ir ocurriendo con estas líneas de ultraconservadoras en el mundo. Yo creo que va a empezar, a propósito de los derechos humanos, lo que señalaba Claudia como mínimos fundamentales de la democracia compartido por las distintas sociedades, a tener un peso demasiado relevante. Demasiado relevante. En consecuencia, creo que este giro o este ciclo, este nuevo ciclo de la política, tanto chilena como en el mundo, abre oportunidades para replantearnos lo que no estábamos encontrando respuesta, tanto en las nuevas reglas del mercado, como de la dignidad de las personas, como el Estado social y democrático de derecho en el mundo. Así que creo que es un gran desafío para nosotros, sin duda, un país con nuestras características, y en general para la sociedad y los países que claramente se declaran demócratas. Que pareciera que Kast no va a visitar a puras democracias, sino más bien régimen. Sí, pues bueno, en el caso de Giorgia Meloni, ustedes se acordarán que ella lo felicitó cuando él gana y dice felicidades a mi amigo José Antonio Kast. Hay una relación personal con ella que es bien interesante, y está la pregunta de cómo va a conducir las relaciones exteriores, ¿no? Históricamente la tradición nuestra es de no alinearnos con distintas potencias. Vamos a ver qué ocurre con eso en el caso de Estados Unidos, que, como dice Pato, es un escenario muy cambiante, muy vertiginoso. Tenemos todas las semanas noticias nuevas ya. Yo lo tiro medio en broma, ya casi se nos olvida lo que pasó el 3 de enero, ¿no? Y ojo con un embajador en Chile de Estados Unidos que se mete... Medio injerencista, sí. Gracias por ponerlo así. Sí, es verdad. Sí. El medio, para no decir la palabra suelta. Sí, claro, sí. Muy bien. Bien, estamos llegando al final del panel. Alejandra Kraus, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y nos reencontramos ya en marzo contigo, así que te deseamos que tengas un excelente resto de semana y mes de febrero también, que ya está terminando enero. Que estés muy bien, Alejandra, un abrazo. Lo mismo para ustedes. Abrazos. Claudia Díez, esperamos tenerte de vuelta también a partir de marzo. Totalmente. Que estés muy bien. Muchas gracias. Vamos y volvemos. Abrazo. Vamos y volvemos. Claudia Medrano con ustedes a la vuelta. Chao.